Tengan ustedes un cordial saludo por parte del Grupo 8. A nuestro grupo nos ha tocado hablar sobre la Convención de Viena de 1969. Introducción. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue elaborada por una conferencia internacional reunida en Austria, sobre la base de un proyecto preparado durante más de 15 años por la Comisión del Derecho Internacional de las Naciones Unidas, el 23 de mayo de 1969, y entró en vigencia el 27 de enero de 1980, teniendo por finalidad en tomar un cuerpo de leyes del derecho internacional, de los tratados y además desarrollarlo progresivamente. El presente trabajo tiene titulado La responsabilidad de la Convención de Viena de 1969, en la cual tiene por objetivo determinar la responsabilidad de la Convención de Viena sobre los tratados internacionales. La Convención de Viena de 1969 es un tema de alta importancia, dado que llega a ser un tema influyente a nivel de los estados. Es por ello que este proyecto de investigación, tomando los siguientes temas para poder llegar a un buen contexto que nos permita llegar a comprender de manera asertiva el contenido de esta investigación, los cuales son la elaboración de la Convención de Viena de 1969, la interpretación de los tratados, sujetos que pueden interpretar un tratado, las reglas para interpretar un tratado y retroactividad de la Convención de Viena, los acuerdos internacionales no comprendidos en la Convención de Viena y finalmente la importancia de que tiene la Convención de Viena de 1969 en la actualidad. Antecedentes internacionales. La ONU participa en aquellas etapas de desarrollo de muchos de los aspectos del derecho de los tratados, ya que su participación incluye en la consideración de temas que serán codificados en la Comisión del Derecho Internacional, las negociaciones del texto sobre aquellos acuerdos multilaterales de la Sexta Comisión de la Asamblea General. De esta misma manera, la Organización de las Naciones Unidas también mantiene información actualizada del estado de los tratados multilaterales depositados ante el Secretario General. De igual manera, la interpretación de los acuerdos internacionales en la Corte Internacional de Justicia. En algunos de los casos, los organismos especializados de las Naciones Unidas relacionadas con la ONU pueden efectuar aquellas actividades similares con respecto a las convenciones que se encuentran bajo cierta autoridad. Dentro de ellas se pueden mencionar dos. La primera es la Organización Marítima Internacional, la cual su desarrollo y su explicación se da de manera clara y breve. Y la segunda es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Antecedentes nacionales. De acuerdo al artículo 2, la Convención de Viena se comprende como aquel tratado internacional celebrado por escrito entre los tratados y regido por el derecho internacional, en la cual es considerado como aquella herramienta única que consta de dos o más herramientas correctas, ya sea de cualquiera para su titularización. Elaboración de la Convención de Viena de 1969. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue elaborada en Austria el 23 de mayo de 1969. Consta de 85 artículos y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en la capital austriaca sobre la base de un proyecto preparado durante más de 15 años por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual su objetivo principalmente fue codificar aquellas normas consuetudinarias sobre los tratados y además desarrollarlas progresivamente. Hoy les hablaré sobre la interpretación de los tratados. La interpretación suele ser precisa por la doctrina de los publicistas como una operación intelectual, la cual tiene como fin determinar su verdadero sentido y los alcances que pueden tener las normas jurídicas internacionales, que van a estar contenidas entre estos instrumentos, los cuales se darán para aclarar los aspectos oscuros o ambiguos, tales como las disposiciones que pueden contener. En ese sentido, la interpretación lo que busca es comprender e interpretar el tratado en el sentido que se quiere dar. La interpretación siempre se hará presente cada vez que se ejecute o se aplique un tratado. Como bien lo señala Sky, todo lo que se aplique en un texto se tiene que interpretar.
sin precisarlo siempre y si siguen con este fin en un cierto método. De manera general, la interpretación de un tratado se plantean dos interrogantes. La primera va a ser cómo se puede interpretar un tratado y la segunda es cómo se desarrolla esta interpretación. Precisamente los dos puntos son las respuestas que se quieren dar a ambas inquietudes. Ahora, hablando un poco sobre los sujetos que pueden interpretar los tratados, la interpretación de los tratados no va a ser exclusiva de un sujeto, sino por lo contrario. Estas pueden ser efectuadas por diversas identidades o sujetos. Claro que a estos se les tiene que atribuir algunos aspectos jurídicos. De esta forma, la interpretación es realizada por los estados de manera conjunta en el mismo u otro acto. La interpretación de un tratado suele ser efectuada por un órgano internacional, siempre y cuando las partes en discusión accedan a resolver estas controversias que se ocasionen ambas. Pero esto no va a quedar ahí. Su interpretación también puede ser realizada por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, entre otros. Ahora hablando sobre las reglas para interpretar un método, podemos decir que las reglas ya mencionadas han sido plasmadas en el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Los artículos designados en la interpretación de los tratados han sido basados en la jurisprudencia que tiene la Corte Internacional de Justicia y tienen la esencia de ser considerados como reglas de derecho internacional, tanto por su naturaleza como por su contenido. Con ello, podemos decir que lo expresado por lo anterior ya mencionado en el artículo 31 de la Convención de Viena, cualquier tratado debe ser interpretado de buena manera y de buena fe, siendo esto los términos a los que se le quiere atribuir dentro de un conflicto. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la irretroactividad de la Convención de Viena. El artículo 28 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece que las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor para esa parte ni ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Estamos ante la presencia de la consagración formal del principio de irretroactividad de la aplicación de las normas internacionales. Esta irretroactividad, considerada principio general de derecho internacional, encuentra su fundamento en la necesidad de seguridad jurídica, que debe proteger a todas las situaciones o derechos adquiridos en virtud de la norma antigua o con anterioridad a la aparición de una nueva norma. Con esto se intenta evitar que los cambios en el derecho o las nuevas regulaciones, especialmente si son restrictivas de derechos individuales o no favorables o de carácter sancionador, afecten a situaciones anteriores. El principio de irretroactividad se respeta la regla general de no aplicarse a los hechos o situaciones sucedidas con anterioridad a la entrada en vigor de sus cláusulas. También deja abierta la posibilidad para excepciones, como puede leerse al final del artículo 28, que es salvo una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Esto es cuando las partes en el tratado así lo hayan convenido o cuando la retroactividad se deduzca del propio tratado. En el derecho internacional pueden suscitarse tratados cuya aplicación resulta retroactiva. Esto porque la seguridad jurídica cede ante la justicia o ante la voluntad de los sujetos implicados. Eh, en la aplicación de la norma, lo cual hace imprescindible que la nueva norma despliegue efectos retroactivos, por lo que tanto, salvo disposición o intención en contrario, la aplicación de la norma convencional será irretroactiva. Le doy paso a mi compañero. Me ha tocado exponer sobre lo que es la importancia de la Convención de Viena de 1969. A ver, si nos remontamos a lo que es la actualidad, vamos a poder darnos cuenta de que los tratados internacionales son un instrumento muy valioso, ya sea en la negociación que se dan con otros países
o también en distintos tipos de acuerdos que se puedan dar, ya sea como definir el tratamiento fiscal de que estos se aplican a los individuos que se encuentran, que tienen presencia en otros países y se está pidiendo la extradición o poder repatriar a esa persona. Y así también otro ejemplo podría ser determinar la categoría de ingresos que puede tener un estado. Entonces podemos darnos cuenta de que los tratados internacionales tienen una gran importancia dentro de lo que es las relaciones internacionales. Ahora, estas constantemente, como ya se ha visto durante buen tiempo, estas constantemente van a atravesar por periodos de mucha tensión, en donde se puede afectar de manera directa la convivencia mundial. Entre naciones, entre estados. Ahora, se sabe que para una adecuada convivencia entre los estados, eh, está directamente relacionado también con lo que es el tratado de sus representantes diplomáticos. Entonces, por medio de ellos, se da que se busca que los estados puedan tratar de resolver sus problemas de manera diplomática podría ser hacia una inclinación donde puedan preferir más resolverlo de manera pacífica. Entonces, podemos darnos cuenta de que los tratados internacionales en sí, al buscar su cumplimiento, al buscar su obligación, los cuales se pueden entrar entre distintos países, se está buscando que se pueda solucionar los problemas de una manera pacífica, en donde no se pueda dar el hecho de que un país pueda negarse al cumplimiento de dichas obligaciones que va a tener por medio de ese tratado. Entonces, eso justamente es la importancia del tratado de la Convención de Viena que se dio en el año 1969, es que se pueda dar la obligación y el cumplimiento de dichos tratados. Ahora, para saber un poco más de esto, vamos a ver a un autor que justamente nos hablaba de la importancia, lo que es la importancia de los tratados internacionales, porque eso es lo que principalmente está buscando que protege la Comisión de Viena, la protección de los tratados internacionales. Según Julio Barberis, nos va a decir que cuando dos o más estados se ponen de acuerdo sobre un objeto determinado y desean darle valor jurídicamente vinculatorio a dicho acuerdo, estos van a celebrar un tratado. Obviamente, esto se está refiriendo tal vez a personas naturales, pero cuando se da entre estados también se da de la misma forma. Entonces, cuando una parte en un litigio internacional pretende ante un juez que la otra parte está obligada, o sea, que la otra parte que ha firmado el tratado también está obligada a asumir cierta conducta por haberse comprometido a ello, por haberse comprometido a poder a realizar un tratado para que se puedan realizar ciertas conductas, se pueda regular tales normas o se pueda realizar tales actos. Entonces, al asumir cierta conducta, tras haberse comprometido justamente a cumplir ese tratado, aquella trata de demostrar que ha habido justamente una relación jurídica entre ambas, aportando obviamente pruebas en este sentido. Ahora, como podemos ver, se va a buscar más lo que es la cooperación pacífica entre las naciones frente a otras controversias que puedan existir también. Y podemos ver que la convención establece que hayan principios de libre consentimiento, la buena fe y que los pactos deben cumplirse, y que también haya igualdad de derechos entre los estados. Entonces, en conclusión, la importancia de la Convención de Viena no solamente no va a afectar directamente tal vez a los funcionarios que están en los primeros, en los niveles, encargándose de todo lo que es la administración de un país, de un estado, sino también va a afectar de manera directa a los pobladores también, ya que nosotros como residentes de un país, como pobladores, tenemos la obligación de también em, sujetarnos directamente a las normas que se puedan dar a través de nuestros funcionarios, ya que siempre se va a buscar por medio de los tratados poder tener relaciones, pero que estén directamente inclinadas a lo que es cumplir de manera pacífica. No va a existir un tratado que directamente sea directamente para que pueda darse una guerra, tal vez no. Se está buscando siempre poder resolver los problemas de manera pacífica. Muy bien, le doy paso a mi siguiente compañera.
Conclusiones. Se puede mencionar que una de las principales características del Convenio de Viena sobre sus tratados es que solo se pueden regular entre estos, mientras que se excluye a otros tratados de su ámbito que han estado concentrados en estados y otros del derecho internacional, es decir, como las organizaciones internacionales. La Convención de Viena se constituye como un hito de especial atención en cuanto al derecho internacional, precisamente en el derecho de los tratados, los acuerdos que no se encuentran comprendidos o que no originan acerca de los temas de los tratados que ella no carecen de valor jurídico.